Hermanos, ¿cuántos de aquí han escuchado el dicho que dice, lo que no cuesta, lo que no te cuesta, no lo valores o lo devuelve fiesta, ¿no? Siempre escuchamos ese dicho, ¿no? Lo que no te cuesta, no lo valoras. Y saben que los dichos, hermanos, hay mucha sabiduría tras esos dichos. O sea, por cierto, los proverbios es lo que se trata. Proverbios de Salomón, que era un hombre que se ponía a reflexionar y miraba y tomaba consejo de las cosas que miraba y podía dar ese consejo. Y en los dichos muchas de las veces tienen muchas razones por qué existen esos dichos, los viejitos que los hacían antes. ¿Alguien aquí ha visto la película del Black Panther? Brian. Nomás Brian y yo entonces. ¿Nadie la ha visto? No se va a ir al infierno porque la haya visto, hermano. A menos que usted que lo crea, pues dice la Biblia que el que le cree que es pecado, le es pecado. Pero, o sea, yo sí me aviento mis buenas películas a veces. Entonces, y siempre aprendo de las películas o de muchas cosas. Me gusta siempre, soy muy aprendiz, hermano. Siempre me gusta ser aprendiz en todo, porque de eso se trata la vida. Yo creo que el día que dejemos de aprender, ese día es cuando ya nos muremos. Entonces, nunca te resistas a aprender algo. Una cosa que tenemos que saber es cuando tú estás enseñando, te estás privando de aprender algo. Cuando tú estás hablando, te estás privando de aprender de los demás. Entonces, es más sabio el que sabe escuchar que el que habla y habla. Aprende más el que escucha que el que habla. Entonces, ya sea que veas una película, ya sea que te inviten a, qué sé yo, a una fiesta, algo tienes que aprender de ese tiempo, si no fue tiempo perdido. Pero si aprendemos algo, vamos a quedarnos con ese mensaje. Entonces, en esa película hay una escena que el actor que había fallecido, fíjense, y por cierto me llama mucho la atención del actor que durante que hizo esa película tenía cáncer, estaba batallando con el cáncer el hombre, y aún así se podía conservar su cuerpo, o sea, tenía sus músculos y todo, y me llama la atención cómo pudo hacer esa película este hombre, o sea, a pesar que tenía otra pelea que estaba peleando, pero la escena que me llama la atención es que él ya en la película aparece como rey. ¿Se acuerdan que ya está peleando como ese reinado del reino ahí? Y aparece otro individuo reclamando el reinado, que es el hijo del Michael Jordan, ¿no? Y para defender ese reinado, tiene que pelear y mostrar que él es el rey, que realmente él es el rey legítimo para poder estar en ese puesto que está. Por cierto, el tema yo le puse, hermanos, no eres lo que tienes, sino que eres lo que posees. A eso yo le puse el tema. No es lo mismo tener algo que poseer algo, ¿ok? Tener algo es simplemente asearte de eso y tenerlo y ahí aquí te quedas y ya. Poseer algo es que te pertenece, que es parte de ti, ¿sí? Ahora, en este libro de Josué, el capítulo que acabamos de leer, el verso 3, esto Dios le dice a Josué, ya después que muere Moisés, que tiene que tomar el liderazgo Josué. Esto es muy importante, hermano, así que póngame la más atención que jamás le haya ponido a un ser humano que esté hablando, por favor. ¿Por qué? Porque vos estás hablando de la palabra de Dios y puede que esto le cambie su vida si lo aplica. No puede que, le va a cambiar su vida. A mí me la ha cambiado, de la manera de ver las cosas, cómo Dios nos ha dado las cosas y todas las cosas ya nos lo fue dada. Usted decidió qué ropa ponerse hoy en día, venir a la iglesia, no venir, ir a otro lugar, no ir, la actitud que va a tomar de acuerdo a lo que se le presente. Dios le ha dado ese libre albedrío y con eso Dios no se mete, porque Dios ya se lo dio a usted y yo somos libres de decidir. Entonces aquí esta pelea que tiene este hombre,
agarra y lo enfrenta, y de principio toda su mamá, se recuerdan, y todo su séquito que tenía ahí, le dice, no, no vayas a pelear. ¿Por qué quieres pelear? Y aquel lo está retando a que se peleen y todo para comprobar que él es el reinado. No, ya, los que no lo han visto ya la van a ir a ver para que pongan atención en esa escena. Está muy, muy padre la película. Esa escena me llama bastante la atención, porque en esos tiempos tenías que comprobar que tú eras legítimamente, el reinado te pertenecía, o algo que tengas te pertenece. ¿Por qué es muy importante eso, hermano? Porque cuando tú peleas por algo y te cuesta algo, eso llega a pertenecerte y lo posees. No nomás lo tienes, sino lo posees. ¿Cuántos de aquí se recuerdan de su primer carro que tuvieron? ¿Sí? Ok. Está bien, yo lo tuve, mi primer carro, a los 12 años. ¿Okay? A los 12 años compré mi primer carro, me costó $800. En ese tiempo yo ganaba $200 a la semana. Los matemáticos de aquí, ¿cuánto tiempo duré para comprarme ahí ese carro? 4 semanas, un mes. Entonces, si hoy ganas $1,000 a la semana, compré un carro aproximadamente de $4,000 a la semana. Así que si yo lo pude hacer en aquel tiempo, tú lo puedes hacer, joven. ¿Sí? Papás, hay que enseñarle a nuestros hijos a que trabajen por lo que quieren. Desde ese momento, usted que levantó la mano, que se recuerda de su primer carro, ¿cuándo se volvió a quedar sin carro? ¿Ah? ¿Ya nunca? ¿Por qué cree que nunca se volvió a quedar sin carro? Porque lo poseyó, trabajó por eso. Y cuando te acostumbras, cuando algo ya te pertenece, así lo choques, lo vendas, tú lo vas a volver a recuperar, va a volver a llegar a ti. Porque eso ya lo posees, te pertenece. ¿Por qué creen que las lipo o las dietas o las famosas pastillas milagrosas nunca funcionan? ¿Alguien tiene una idea? Te funciona por un mes, 2 meses y te vas a ver como un cuerpo de Coca-Cola que ¡pum!, te chupan la grasa y dices, wow, mira, pero déjale estar un año y vas a ver que como que lo inflaron otra vez, ¿no? Hay un dicho en eso. Por número uno, no te costó. No lo cuidas. No lo valoras. No tienes los músculos para sostener eso. ¿Por qué creen que los que se ganan la lotería, hermanos, siempre terminan igual de pobres como estaban? O peor todavía. Todavía terminan más endeudados y no se ponen abusados. Porque lo que no cuesta, no lo valoras. Y no tienes los músculos para sostener. En otras palabras, tú no perteneces ahí todavía. En otras palabras, personas que tienen un problema de $100, si para ti es un problema de $100, te lo digo de parte de Dios, si no solucionas ese problema así, jamás vas a llegar a tener $1,000. Jamás. Si no solucionas un problema de $1,000, que siempre te estás quejando que ay, mis $1,000 que tengo que pagar, jamás vas a tener un problema de $10,000. Entonces, una persona que tiene un problema de $1,000,000 y tiene ese problema, pero puede resolverlo, él pertenece a ese rango. Si no lo puedes resolver, lo lamento mucho, tú no estás apto para estar ahí. Déjalo a alguien que puede resolver ese problema de ese $1,000,000. ¿Por qué creen que la Biblia menciona que dice que los que aspiran obispado o quieren estar al frente de una iglesia, la Biblia manda que gobierne bien su casa? Aunque ahora se han levantado un montonal de gente que se autoproclama que son evangelísticas, que son pastores, que son profetas, que son apóstoles, que son esto, y tienen 10, 20 divorcios y hijos por todos lados. ¿Tú crees que vas a tener autoridad para predicarle al pueblo de Dios?
¿Tú crees que Dios es menso? No, y no, Dios no lo hizo por él, Dios lo hizo por ti y por mí, porque perdemos la autoridad, no tenemos ninguna autoridad cuando vamos a hablar. Ahora, es otra cosa que algo pasó y tuviste que atravesar las aguas turbias por un divorcio o algo, pero vienes recuperando y haciendo otra familia, tu familia, la estás luchando por ella, es diferente, ¿sí? Pero tenemos que hablar las cosas como son. Por eso es diferente cuando tú y yo poseemos algo, eso te pertenece. Te va a seguir a donde quiera que van. Hay gente, hermanos, que salieron de sus países y que allá estaban acostumbrados a tener, por ejemplo, a vivir en una casa. Y no sé cómo le hacen esas personas, hermanos, pero así vengan de Centroamérica, de Colombia, de Brasil, de China, de Chile, de donde vengan. Llegan aquí y por muy cara que estén las casas aquí, ¿qué creen que pasa? Se compran una casa. Y aquel que es nacido aquí, que tiene sus documentos y tiene un buen trabajo y trabaja la esposa, 2 trabajos, el esposo 3 trabajos y viviendo en un apartamentito que no pueden pagar ni siquiera los biles todavía, dice, ¿cómo es posible que esta persona, y para acabarla viene soltera la mujer, todavía hay otro país y logra tener algo? ¿Cómo es posible? Le pertenece, ya lo posee, ¿sí? Hoy quiero, este tema está muy profundo, hermanos, que yo le pido a Dios que me dé sabiduría y el tiempo para poder explicarlo, para poder ver cómo está esto. Ahora, pregunta de kinder aquí, ¿no? Si Dios sacó al pueblo de Egipto, hizo llover maná del cielo. ¿Ok? Pintas este cuadro aquí, métase conmigo por favor a la película. Todos los días caía maná del cielo, literalmente caía pan del cielo. Ahora sí que del cielo te cae la comida. ¿Sí? Abrió el mar rojo, el mar, no un charquito, el mar. Pasaron el pueblo de Israel en seco. Estamos hablando de una cantidad de aproximadamente 6 o 10 millones de personas. No eran 1000, eran millones. ¿Ok? Cuando llegan al río Jordán, ya cuando Moisés ha muerto, ¿por qué Dios le dice estas palabras a Josué que le dice que se tiene que enfrentar al pueblo de Israel y que lo que pisare la planta de los pies le iba a dar? No le dijo, miren aquí, vamos a leerlo nuevamente. Yo os he entregado. Número 1, está hablando de pasado. ¿Ok? Lo que para ti Dios tiene para tu vida, hermano, hermana, déjame decirte, Dios no te lo va a dar. Dios ya te lo dio. Pero es cuestión de que tú y yo no hemos llegado a ese lugar a conquistarlo. Yo me pregunto, digo, ¿por qué Dios, si le hizo llover maná del cielo y abrió el mar rojo, por qué no nomás se les dijo, ahí está, ahí te tengo hasta una mecedora, Josué, te tengo un palo de coco y ahí te tengo ahí una hawaiana que te esté echando airecito, mira, nomás llégate y siéntate? ¿Creen que Dios lo hubiera podido hacer? Dios lo hubiera podido hacer, pero ¿por qué no lo hizo? Porque de la otra manera lo que no te cuesta, no lo valoras. Siempre lo que te cuesta, hermanos, está un dicho que dicen, padre millonario o abuelo billonario, hijos millonarios, nietos pobres. Lamentablemente es la teoría y es cierto. Que a veces lo que no cuesta, no lo valoramos, hermanos. Miren, yo he visto parejas, hermanos, que se casan ya grandes. Y no está mal, está bien. Pero cuando te casas ya grandes, que cada uno ya luchó por su propia cuenta, que ya viene la mujer con casas y propiedades y esto, el otro, y el esposo igual, con un montonal de pertenencias. Y llega eso, hermano, o nomás uno que ya tiene eso y el otro viene nomás a sentarse. No lo valora.
O sea, es bonito cuando los dos luchan, cuando empiezan desde abajo, ahora sí que lo que Dios les dé. Eso es bonito, pero llega eso y ya no se valora. Pero cuando los dos luchan, que los dos estaban comiendo tortilla con sal ahí, que estaban sentados en una alfombra ahí o en un piso ahí, que no tenían ni dónde ni qué comer, eso se valora. Y aprendes a cuidar en esos momentos buenos cuando vienen. ¿Sí? O sea, así que está bien, si te puedes casar de viejo, está bien, pero la recomendación que yo te puedo dar, luchen por lo que quieren los dos, ambos. Y van a ver cómo están así, jovencito, jovencita, si no te has casado todavía, piénsalo. Lucha por lo que quieres, ¿ok? Dice, ya los he entregado, como lo había dicho a Moisés, una promesa que Dios le dijo a Moisés, ya lo había cumplido, pero todavía no lo tenían. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será vuestro. Así que una de las cosas tenemos que hacer, pisar. ¿Cuál era la orden, la ley de guerra, hermanos? Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Deuteronomio capítulo 20. ¿Por qué digo la ley sobre la guerra? En este tiempo tenían que luchar cuerpo a cuerpo. Así como la película de que este hombre, y por cierto, el que estaba en la posición del rey, perdió la batalla. Le ganó el otro que llegó a usurpar eso. Y quedó en el lugar de él. ¿Qué pasó? Lo dieron por muerto, no, se mojó en un río hasta que lo reclutaron unas tribus y le enseñaron a pelear, a defender, y después tuvo que volver a pelear por el reino para estar ahí, para ver que él pertenecía en ese lugar. Así que, hermanos, el que es. No necesita andar presumiendo a nadie que es algo, porque el que presume que es algo es porque no es esa persona, no es porque no es eso. Como yo siempre le digo, el que se cree, el que es no se cree, es. El que no es, se cree. ¿Sí? Pero cuando alguien es, hermanos, es. Me tocó trabajar, hermanos, con una compañía, trabajé muchos años ahí, unos 5 años tal vez, con un carpintero. Tuve el privilegio de trabajar con este carpintero que tenía varios defectos. Fíjense, pobrecito, tomaba mucha. ¿Estás bien, Brian? Ok. ¿Quieres agüita? Él, fíjense, él tomaba bastante Coca-Cola, fumaba y todo, pero este hombre era el supervisor de todos los supervisores. Trabajábamos como unos 80 en esas compañías y andábamos en diferentes casas, como 20, 10 personas en cada casa, hacíamos framing, pero casas grandes, casas de 30,000 pies, 20,000 pies. La más chica que hacíamos eran de 8,000 pies, o sea, de puro framing. Y hacíamos de todo tipo de diseños, pero este hombre era una eminencia para la carpintería, para los planos, que aún con los propios arquitectos se agarraba este hombre. Yo tuve el privilegio de trabajar con él. Entonces, esta persona, tú lo mirabas ahí que andaba con la escoba ahí, porque no se ponía los morrales ni nada, pero le gustaba andar con la escoba barriendo. ¿Ok? Toda la casa de 20 y tantos mil pies, él se la aventaba barriendo y la traía limpiecita la casa. Pero pasaba y él miraba y todo, y me decía, y luego me dejó a mí de encargado de las demás personas. Estaba ahí, entonces yo apenas le iba a decir de un problema y él me decía, hazle así. Y yo ni siquiera le había dicho el problema. Pero él ya sabía dónde estaba, dónde yo iba a tener el problema, y me decía, hazle así, así. Así de listo era ese hombre. Pero tú lo mirabas con la escoba y pensabas que no era nadie. Pero tú le dabas una cinta de medir a ese hombre y una escuadra, te hacía lo que quisieras. Lo que quisieras. Arcos del shape que quisieras te lo hacía. Las escaleras redondas, cuadradas, como los techos, con una escuadra y una cinta. Era todo lo que necesitaba. Mi respeto para ese señor. Estaba un poquito malito, voy a ver si un día, primeramente, Dios me permite ir a visitarlo, pero wow. Así que el que es. Y habían otros de los supervisores que andaban, que se creían la gran cosa, que andaban con 3 morrales ahí, y tremendo troconón, y esto, el otro.
Y allá llegaba, yo, ¿cómo le hago aquí? Y digo, es que el que es. Hay una palabra en Colombia, ¿no? Que se llama, no me acuerdo cómo es que le llaman para eso. Pero es que así es, hermano. Entonces, aquí vamos a ver esta ley de guerra. ¿Por qué? Hoy ya no estamos cuerpo a cuerpo. La ley, las cosas han cambiado, las reglas han cambiado, pero sabes una cosa, tú y yo tenemos guerras todos los días. Si no las tienes, una de dos, o ya estás yéndote, o no estás haciendo nada diferente, no estás cambiando al mundo, nada. Pero siempre vamos a tener guerras, hermanos, siempre. El capítulo 20 de Deuteronomio, vamos a tratar de leerlo todo este capítulo, hermanos, para poder entender aquí. Tenemos aquí estos personajes. Está Moisés hablándole aquí al pueblo de Israel y le está dando cómo debe ser la guerra. Miren cómo está. Dice, cuando salgas a la guerra, lo tenemos todos, Deuteronomio capítulo 20, ¿sí? Cuando salgas a la guerra, cosa que estamos saliendo todos los días, contra tus enemigos, si vinieran a caballo y en carros, un pueblo más grande que tú, número 1 le dice, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Hermanos, ¿por qué siempre, se ha preguntado usted o nomás yo me he preguntado, por qué siempre cuando Dios le hablaba al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de un hombre de Dios, siempre le recordaba el que te sacó de Egipto? Jehová, tu Dios, el que te sacó de Egipto. Ok. Cuando tenga tiempo libre, que no tenga nada que hacer, que esté bosteciando, que esté durmiendo, lea la historia del pueblo de Israel en Egipto, por favor. ¿Sí? Y se va a dar cuenta de que el pueblo estaba en una posición de esclavo. No podía decidir qué comía, no podía decidir si iba al baño, nada podía decidir. ¿Ok? Y Dios lo sacó de un ejército tremendo que era el pueblo más inminente que estaba en la actualidad, el pueblo de Egipto. Dios lo sacó. Entonces, siempre las victorias, hermanos, que Dios te permite pasar en el pasado, las heridas que te quedan, Dios las utiliza para fortalecerte hoy en día. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí, Dios ha hecho algo en tu vida que tú mereces darle la gloria a Dios, que te recuerde, Dios estuvo conmigo en este momento, Dios me sacó de la escasez, Dios estaba conmigo cuando estaba en la pérdida de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi ser querido? ¿Cuántos de aquí le ha pasado un momento así? Ok, Dios va a utilizar eso, hermano. Cuando estés pasando por un momento difícil, nomás simplemente recuérdate de que si Dios te sacó en eso, te ayudó ahí, Dios dice, en otras palabras, lo que quiere decirle, cuando menciona eso, lo que quiere decir es, no te confundas, mijo, yo soy el mismo, no he cambiado, tú ya estás un poquito más gordito, más viejito, más, qué sé yo, lo que sea, pero yo no he cambiado, hijo, te dice, yo soy el mismo, y si estuve contigo ayer, o estaré hoy contigo, ¿ok? De ahí partimos de esa base. Verso 2. Cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. Ok, aquí menciona algo muy importante. Van a haber 3 factores aquí que está Moisés dando el consejo. Va a estar el sacerdote y también va a estar, en este tiempo eran los líderes de guerra, que después hubo reyes. Ahora lo vamos a ver en Apocalipsis capítulo 1, de que ahora en día, si nos da tiempo, si no usted lo estudia, Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si tú estás en casa, tú eres varón, tú eres rey y sacerdote. Si eres una madre soltera y te toca estar al frente, tú eres la rey y sacerdote, la sacerdotisa en ese momento. Entonces tenemos que saber eso, ¿sí? Dice, no, es que mi esposo no viene a la iglesia, no está. Okay, te toca a ti. Ni modo, te tocó. ¿Sí? Si tú eres, no, yo soy joven, no tengo nadie, para ti te toca. ¿Ok?
Fíjense cómo tiene que ser la guerra que vamos a atacar. Ponga atención en esto, por favor. Porque a veces peleamos y terminamos cansados y miramos que nunca agarramos nada porque estamos peleando equivocadamente. ¿Quién de aquí ha visto a un boxeador meterse a patadas con kickbox? No. O a karate. Estás peleando equivocadamente con armas equivocadas. El que está peleando con espada no puede pelear con el boxeo. Tenemos que pelear bien las batallas que peleamos, hermanos, ¿sí? Ok, que el número 1 dice aquí que se va a parar el sacerdote a hablar. Verso 3. Y les dirá, esto es lo que va a decir el sacerdote. Le dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Número 1, el sacerdote da palabras de ánimo, aliento. Hermanos, esto es difícil. Deje tomar un poquito de agua. Como sacerdote, hermanos, o como mujer que llevas la carga en tu casa, si no lo has pasado, lo vas a pasar, porque la vida así es. No es que te estoy asustando, pero es la verdad. Es difícil decir estas palabras cuando tú estás enfrentando una guerra. Hermanos, yo se lo digo. Cuando nosotros estábamos pasando en tribulación esa guerra con mi hijo David, hermanos, créame que yo no podía darme el lujo como líder de flaquear y decirle a mi familia y ponerme ahí a chillar y a hacer esto. De repente tenía que hacerlo yo, pero afuera, solo. Algunas veces lo tenía que hacer con mi esposa, con mi otro hijo, pero muchas de las veces no podía yo hacer eso. ¿Por qué? Porque como sacerdote, como líder, a veces tienes que amarrarte los pantalones bien amarrados y ser hombre. Aunque tú sabes que está mal, tú sabes que está difícil, tú tienes que pararte y decirle, hermanos, no teman. Porque cuando un líder, un sacerdote te dice, todo va a estar bien, crea esa confianza, y sí o no, padre de los hijos, cuando tú le dices todo va a estar bien, mi hijo, no se preocupen, vamos a salir de esta tribulación que estamos pasando, no te preocupes, vamos a salir, sí o no, creas ese ánimo. Pero cuando tú no puedes dar esas palabras, se pone difícil y todos los demás se van contra ti y es peor la cosa. Entonces el sacerdote que tiene que dar estas palabras de ánimo, de que decir que Dios está contigo. Verso 4. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué pasa? Va con vosotros. Miren qué belleza esto. Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvarlos. Ok, aquí hay una contradicción. Pues si va a pelear Dios, ¿a poco Dios no es suficiente para acabar con mis enemigos? ¿Por qué necesita mi ayuda? Lógica pura, ¿no? Matemática pura. ¿Por qué? Porque si Dios, miren lo que le dicen las palabras del sacerdote. No se preocupen, Dios va con vosotros, va a pelear contra sus enemigos para salvarlos. Entonces, si me va a salvar, pues me quedo aquí sentado. Pero eso no era el mensaje que quería. El mensaje es, tú vas a pelear, pero Dios va contigo. Dios te va a dar las fuerzas. Dios te va a poner. ¿Por qué? Porque te va a costar y lo vas a valorar. Cuando salgas de esa guerra, recuérdense que sin sacrificio no hay victoria. Es más, sería vergonzoso celebrar una victoria. ¿Cuántos de aquí han visto un equipo de fútbol o una atlética levantar la copa sin antes que tuvo que dejar los pellejos ahí en la cancha? Hasta se siente bonito, ¿no? Cuando tú lo miras y hasta todo enlodado ahí el atlético y todo, porque levanta la copa, porque sabes que luchó hasta el fin. Porque de la otra manera no se puede levantar la copa. La copa no es tanto, el trofeo no es tanto lo que tú tengas ahí,
puede ser de plástico si quieres, o un placate, o un árbol, un palo, lo que quieras. Ese no es el chiste. El chiste es de que tú luchaste y lo tienes ahí como un recuerdo de que tú participaste y ganaste. Y te recuerdas lo que pasó. No es tanto el trofeo, si es de oro, de plata, de bronce o lo que sea. Te recuerda que lo hiciste, ¿sí? El verso 5. Esta es otra. Se acaba el rol del sacerdote y entra el rol del oficial. Ok, ¿quién va a ser el oficial aquí? Nosotros también. ¿Puede levantar los líderes de hogar, por favor? Los que están aquí representando su casa. Si no está su esposo, usted lo puede hacer. Ok, usted es el sacerdote y también es el oficial a cargo, al mando. ¿Sí? Miren lo que dice aquí también el oficial. El rol del oficial dice, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no ha de estrenarla? Hace una pregunta aquí. Habían 4 razones por qué una persona no podía ir a la guerra. Alguien de aquí, le voy a dar $1 que me lo dice. ¿Alguien de aquí sabe la primera por qué una razón? No lea, por favor. Me va a invitar a comer si lo dice. ¿Vale? La hermana sí sabe. Puede, palomita, hermano. Los que no sabían pelear, una cruz ahí. ¿Alguien más? Rápidamente, que se me acaba el tiempo. Hermanas tienen un check ahí. Pues, no. Continuamos entonces, para que lo descubramos aquí. Ponga atención ahí, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? Por algo estoy haciendo la pregunta, fíjense. Primeramente dice, le hace aquí la pregunta al oficial, a cargo, a mando, ahora sí que el capitán. ¿Quién del pueblo dice ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Número 1 eran los que habían hecho una casa nueva y no la habían estrenado, ¿ok? Les dice, váyanse y vuélvanse a casa, no sea que muera a la batalla y algún otro la estrene. Esto está de película, bueno, pero miren. No sé usted, pero yo casi, ahorita pues se me han amontonado algunas personas me han regalado ropa y cosas así, y gracias siempre, Dios de alguna otra manera, pero casi siempre cuando yo voy a comprar, hermano, prepárese un día, voy con usted o algo, porque casi yo siempre me lo pongo en ese momento. Yo casi siempre, hermano, yo le digo, no, es que no va a ser que saliendo de aquí me voy algo pasa, lo que sea, ya no me lo estrené, pero siempre que yo voy, me lo pongo ahí luego. Ya sea lo que sea, trato de ponérmelo. Ok, el verso 6, o número 1 eran los que habían hecho casa y no la habían edificado. No sea que alguien más vaya y la estrene. Esa es una verdadera tragedia. Así que si ha hecho algo, tiene algún troquita, algún ropa nueva, lo que sea, estrénelo. No lo dejes ahí, que se empolve, que se eche a perder. Hermanos, de verdad se lo digo. Hay mamás, hermanos, que compran una vajilla y esa vajilla no la estrenan hasta que viene el nieto y la estrena esa vajilla. Y los pobres hijos, mamá, ¿cuándo vamos a estrenar la vajilla? No, esa es para una ocasión especial, mijo. Nunca llegó la ocasión especial más que para el velorio de la mamá. Llegó y ahí lo estrenó. Úsalo, para eso es. Me acuerdo yo la primerita vez que compré una camioneta nueva, hermano, hace 8 años, que me dicen, no, tienes que usar la viejita para andar ahí, todo eso. Mango, le voy a usar esta. ¿Cómo yo voy a andar ahí con esa ahí, teniendo una nueva ya parqueada? No, ¿cómo? No. O sea, una cosa es mal cuidar, una cosa es ser mal cuidar, pero no, yo me gusta cuidar las cosas que Dios me da, a mí me gusta cuidarlas, pero no me gusta tenerlas nomás, no, me gusta usarlas. ¿Sí? Entonces, esa es una de las leyes de guerra. Así que de aquí en adelante, váyase con esa mentalidad. Que lo que agarra, lo que tiene, porque está peleando una guerra continuamente
y úselo. En otras palabras, viva, ahorre como para vivir 100 años, pero viva como si vaya a vivir el último día. Así que si se le antoja ir a comer a un restaurante bueno, lo que sea, y tiene para pagarlo, no espere una ocasión especial, vaya y hágalo. ¿Sí? Porque no sabe si va a morir en la guerra. Noticia. Mucha gente que el virus no se lo esperaba y andan todo. Ay, le digo a mi esposa, ¿sabías que diario nos enfrentamos a 10,000 enfermedades que nos pudieron matar? Diarios, y esas son a las que sabemos. Pero de ahí hay muchas otras enfermedades que un día tal vez vamos a morir y ni cuenta nos vamos a dar. Pero tenemos que saber, el verso 6. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Otra pregunta. Váyase y vuélvase a casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Los que plantan viña, lo que dicen. Cualquier jardincito que tengas ahí plantado, tienes que disfrutarlo. Y hasta eso tenían una viña, si la plantaste y estaba virgen todavía la viña que no la habías explotado, te daba la oportunidad de ir y agarrar esos frutos para ponerlo ahí y comer de esa viña. ¿Sí? No viniendo otro, dice, lo agarre. Verso 7. ¿Y quién se ha desposado? Es la que dijo la hermana, con mujer y no la ha tomado. Váyase y vuélvase a casa, no sea que muera en la batalla y algún otro ganón venga y la tome. Véngase para acá, mi reina, no se preocupe de aquel. Si ni siquiera, y aquel pagó la boda, pagó los gastos y todo, y ni siquiera disfrutó la esposa. Así que esas son las reglas que daba para la guerra, para ir así. Entonces, cuando se trata de andar en la guerra, hermano, esas son las excepciones que te da la Biblia. ¿Por qué tú no puedes pelear? ¿Por qué tú no puedes ir a la guerra? ¿Sí? Pero hoy en día parece que estás recién casado todo el tiempo, ¿no? Cosa que no está mal en el otro sentido de la palabra, pero cuando te priva de eso, que dice, no, pastor, yo no puedo, no cuente conmigo porque estoy en esto, no cuente conmigo porque está acá, no esto, lo otro. Dice, o lo que nace el chiquillo, no el niño y todo eso. Oye, no hay problema, o sea, tienes que enseñarlo, o sea, si hasta pasaste tu tiempo y todo, tienes que ir a la guerra. Pelear por lo que quieres. En el verso 8 nos quedamos, ¿no? Y volverá el oficial a hablar al pueblo. Esta es la otra parte, la otra es el número 4. Volverá al pueblo y dirá, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Esta palabra está fuerte, la pusilánime. Vaya y vuélvase a casa, y no porque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. La otra cosa que te daba era los que tenían miedo, los que tenían temor. Los pusilánimes, los que nunca logran nada, hermano. Los que siempre le están echando la culpa al gobierno, a la esposa, al esposo, a los hijos, a todo mundo. Esos son los pusilánimes que siempre culpan de su fracaso a alguien más. Es que no fui a la iglesia, pastor, porque mi esposa no se alistó. No fui a la iglesia porque mi trabajo me necesitaba. No fui a la iglesia porque esto. El día que me diga esto, hermano, mejor dígame, no fui a la iglesia porque no quise ir. A ese yo le doy la mano y lo felicito más bien. Pero el que me pone otra cosa me está diciendo que la otra cosa era más importante que venir. ¿Sí? A veces no necesitas dar explicaciones, o sea, y es por eso casi no me gusta andar llamando cuando falta alguien. A mí no me gusta andar llamando porque sé que yo doy la palabra como es y he instruido a un pueblo sabio, un pueblo de que no cualquier cosa lo limita de ir, ¿sí? O el que dice, pastor, yo no doy ofrenda porque me falta para la renta. Y yo le digo, y ni la darás, como dice don Teofilito, no te preocupes, quédate con ella porque ni la darás. Siempre te va a hacer falta. Porque cuando lo das y dices así, le vas a dar las obras a Dios. A Dios no se le dan las obras. A nadie le gusta que le den las obras. A mí no me gusta que me den las obras. ¿A ti te gusta que te den las obras? Que te invite yo un día a comer y te diga, ¿sabes qué? Aquí terminé de comer y aquí están las obras. Come, adelante. ¿Te gusta eso? A Dios menos. Dios es Dios.
Así que cuando tú le das, si tú le vas a dar algo a Dios, sea tu tiempo, sea tu esfuerzo, si vienes a la casa de Dios, prepárate, arréglate, ponte bien sentadito y si le voy a dar mi mejor tiempo a Dios. Señor, agrádate, porque al fin y al cabo tú no me quieres agradar a mí. Yo no soy nadie. Tú quieres agradar a Dios, que es el que te mira, que es el que te hizo, el que provee las bendiciones, el que sabe cuánto vas a ganar y todavía viene y te da aún más. Ese es el que queremos agradar, hermanos. Ese es el Dios a quien yo sirvo. ¿Sí o no? ¿Ese es el Dios a quien tú sirves? Amén. Ok. A ese es el Dios. Así que cuando le damos algo a Dios, aseguremos de dar lo mejor, hermano, porque es cierto, se ve uno tentado a veces, muchas veces de, pues le voy a dar esto, o le voy a hacer la limpieza, pero no voy a pasar allá. Allá como quiera el pastor no ve. Está como el chiste, ¿no? Que dicen de que estaba la mujer ahí limpiando y agarra y levanta el púlpito y echa ahí la basura ahí. Y luego se escucha una voz que dice, yo vi lo que hiciste. Y la señora voltea a ver y, ¿quién es? Y dice, yo, Dios. Y dice, yo creí que era el pastor, dice. Muchas veces hacemos así, hermanos, que pensamos de que lo hacemos para los hombres, pero no, lo estamos haciendo para Dios. O sea, lo hacemos para Dios, ¿sí? ¿En dónde nos quedamos? 9. Ok. Verso 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces el capitán del ejército tomará el mando a la cabeza del pueblo. Esto es muy importante, hermano. Cuando estás en una guerra, no pueden haber dos capitanes. Esposa, por favor, ¿sí? Si tú tienes a tu esposo y es un hombre de Dios, no te entrometas, por favor, no le quites la autoridad que Dios ha puesto en ese hombre de Dios. ¿Por qué? Porque no pueden haber dos capitanes. Hoy si lo haces, déjame darte una noticia. Si fracasan va a ser tu culpa también. ¿Quieres compartir las culpas? ¿Quieres que te eche a ti la culpa al esposo? Que te diga, por tu culpa pasó eso. La mujer sabia dice, con sus manos edifica la casa. Así que, ¿sabes qué, amor? Yo confío en que tú eres un hombre de Dios. No me has dado motivo para dudar de tu liderazgo. Hazlo. ¿Para dónde va este barco? No, pues vamos para el sur. Ok, vamos para el sur. Sí, porque cuando te metes en eso, cuando te intrometes, no es que no puedas opinar en nada. No, o sea, es al contrario. Eres la ayuda idónea, ayuda ideal. ¿Sí? Entonces tienes que confiar en tu esposo. De la otra manera, ¿para qué te casaste si no vas a confiar en él? Digo, si ya te casaste como cristiano, ¿no? Hay unos que pues vinieron ya casados, que no se explicó esto en la palabra de Dios, pero hoy te lo estoy explicando. Por alguna razón, si habla Dios de un Jonathan, es porque hay un Jonathan aquí, ¿no? Pero tiene que haber un capitán. En una guerra, planea el ataque, y si la esposa es la líder en esa área, déjala que ella funcione. Porque, ¿por qué digo eso? Hay mujeres que son buenas para las finanzas, hermanos, que son buenas para la economía, de que saben ahorrar, saben invertir, saben hacer esto. Déjala, porque le das al esposo $100 y regresa sin nada. Además, regresa con $100 menos, con deudas todavía. Pero le das a la esposa $100 y regresa con $120. Entonces ahí ves la diferencia y dices, ya sé por dónde va la cosa. Sí, aunque ambos tenemos que ser buenos en esas áreas, pero un líder. El verso 10, ¿no? Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, te intimidarás a la paz. Te será y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Esta era otra ley que Dios les había dado ahí. ¿Por qué estoy leyendo el orden de batalla, hermanos? ¿Qué tiene que ver esto con poseer? Porque tú no posees nada a menos que hayas luchado por eso. En simples palabras. Tú y yo no poseemos absolutamente nada a menos que hemos luchado por eso. No es casualidad que un hombre millonario se va a la bancarrota hoy y se queda
pelado, como decimos, sin nada. Y el otro año tiene lo mismo otra vez. Al expresidente Donald Trump le hizo una pregunta a un reportero y me llamó la atención la respuesta que le dio esta persona, el expresidente. El reportero le pregunta y le dice, ¿qué hicieras si de la noche, de la mañana te quedaras sin ningún centavo, sin nada de dinero? Él lo vio y respondió esta respuesta y me llamó la atención la respuesta y le dice, fuera lo mismo que soy hoy en día, tuviera lo mismo y tú estuvieras haciéndome la misma pregunta. Y es cierto. ¿Por qué? Una persona, el que es. ¿Han escuchado la palabra de Dios que está, parece que en Proverbios 18, me parece, que dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse? ¿Sí lo ha escuchado? Ok, ¿le ha puesto atención a ese versículo? ¿Por qué dice eso? Para empezar, ¿quién es el que cae? Está diciendo el justo. Ok. En otras palabras, si tú por circunstancias de la vida te ves un día que caes, ¿qué dice la Biblia? Si tú eres justo, te vas a levantar. Si no eres justo, porque no lo eres, finges ser, te vas a quedar tirado. Te vas a quedar llorando, echándole la culpa a los demás, a la situación. Ay, es que por esto me pasó aquello y lo otro. Pero si tú eres justo y tienes la posibilidad de que caigas 7 veces, no nomás una, 7 veces, que es el número perfecto, que después de que te hayas caído, lo que está diciendo es, después que te caíste 7 veces, mijo, te vas a volver, nada te va a pegar ya. ¿Por qué? Porque cuando, sí o no, cuando caes en algo, no estoy hablando de caer de pecado y nada, sino de que cuando caes en algo, que algo te molesta, te irrita y todo eso, pero después que lo vences, ya llega un momento que ya no te hace nada. Por ejemplo, cuando alguien está hablando mal de ti, cuando de primero lo escuchas te ofende, pero después lo sigues escuchando y comienzas como a curtirte, lo conoces la persona, quién es y qué hace y todo, y dice, me vale lo que diga esa persona. Al contrario, dicen, me hace más famoso todavía, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que es, hermano, ¿sí? Nos quedamos en el verso 12, ¿no? Aquí era la ley esta. Iban y les decían, paz, y si el pueblo no sabía y no peleaba, lo que estaba diciendo ese pueblo era, en esos tiempos era bonito, hermano. Bueno, hasta la fecha todavía, no puedo decir que los tiempos mejores, bueno, ya me hice pelota. Es que hay un proverbio que dice, nunca digas, Eclesiastés dice, nunca digas que los tiempos pasados fueron mejor de los presentes, porque tú nunca sabrás. O sea, es un mensaje que un día Dios me dio a mí, por eso no quiero decir eso, pero el chiste de que en estos tiempos, si tú llegabas y peleabas con algo, tenías que pelear por eso, y ¿sabes qué? Me gusta eso, me voy a echar un tiro contigo. Si te lo gano, es mío. Si no, me quedo con eso. Ellos decían paz, entonces le eran tributario. No los mataban, no los peleaban. Esto era los otros pueblos, no el pueblo de Jericó, no la tierra prometida. Por favor, no me vayan a malentender en esto. En el verso 12, mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Sitiarás, hermanos, es rodearlo todo alrededor. ¿Por qué digo esto? Usted dirá, ¿y por qué el pastor está hablando tanto de esto? Mire, la cosa está así. La otra vez dije que nomás hay 2 problemas en la vida. No sé si se recuerdan de eso. Hace mucho tiempo que dije yo eso. Problemas temporales y problemas permanentes. ¿Correcto? Tienes un problema que eres chaparrito. ¿Ese que es un problema temporal o un problema permanente? Ok, entonces acostúmbrate, compra ropa para chaparritos. Mira lo que puedes hacer siendo chaparrito, tienes otras virtudes.
Un día, hermano, estaba en un lugar así que no podíamos de entrar en ese lugar así, que andábamos trabajando, y andaba un chaparrito que ese sí era enanito, estaba chiquitito así. Y todos andábamos gateando ahí. Y ya nos dolía la espalda bastante. Y este chaparrito andaba, terminó todo cuando nosotros apenas nos habían hecho como 2 cositas. Digo, mira, es que por Dios no se equivoca. Algunas ventajas le tenía que dar. ¿Sí? Tengo un problema en mi trabajo que me están haciendo la vida de cuadritos, que voy a demandar al patrón, que le voy a exigir que me dé aumento, que me dé un mejor salario, que me dé una mejor oficina. ¿Ese es un problema temporal o un problema permanente? Ok, ¿por qué lo haces permanente? ¿Por qué hoy te visité y después de 10 años te visito y todavía me dices el mismo problema? Ese era un problema temporal que viste haberlo pasado de hace muchos años atrás, pero lo convertimos en un problema permanente. ¿Sí? Ese es un problema permanente. Entonces tenemos que ver, ¿por qué digo de sitiar? Porque cuando tú ves que es un problema temporal, que tú lo puedes arreglar, tú y yo lo podemos arreglar, porque sí o no, la palabra dice que cuando vienen los problemas, cuando viene la tentación juntamente con él, ¿por qué dice eso la palabra de Dios? Porque si tú tienes el problema, tú tienes la salida. Busca a tu alrededor y verás cómo vas a encontrar la salida. Cuando los psicólogos quieren ayudarle a alguien que está teniendo un problema, lo primero que ellos hacen, tratan de llevarlo al pasado y meterlo a ese problema para ver dónde está la salida, dónde pueden salir. ¿Sí? Entonces, ahí cuando tú llevas a ese problema, tú lo siteas, literalmente lo rodeas y dices, ¿sabes qué problema? De aquí no pasas. Si te quieres ir por acá, aquí te agarro. Si te quieres ir por acá, aquí te llego y te agarro la cabeza y no te vas a ir. Así, hermano, tenemos que volvernos en nuestros problemas con la guerra, ¿sí? Que es una guerra. ¿Sí me estoy alargando mucho? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Ok. Si no, me regreso todo para atrás. Verso 13. Es que esta ley, hermano, de guerra es muy importante para hoy en día, para poseer, porque tú y yo nomás tenemos lo que poseemos, lo que nomás alguien nos entregó. Por eso las herencias que nos dan, si tú no estabas listo, se te va. Y no lo aprovechamos, porque no estábamos listos para eso, hermano. Pero cuando aprendemos a hacerlo, por eso dije lo de la lipo y todo eso, cuando hacemos ejercicio naturalmente y comemos bien, ya tenemos un hábito. Entonces nos vamos a ver bien y va a ser permanente porque ya lo poseemos, ese hábito. Es un estilo de vida, dice, no es una dieta, es un estilo de vida. Verso 13. Luego que Jehová tu Dios te la haya entregado en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que haya en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Verso 15. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, como sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Esto es muy importante, sino que los destruirás completamente. Aquí le da especificaciones a quienes. Cuando Dios te especifica algo, hermanos, no es casualidad que Dios te lo especifica. Dios le especificó al pueblo de Israel a quienes tenían que destruir. Aquí está la lista. A todos los feos, para empezar. A los heteos, a los amorreos, al cananeo, al fereceo, al heveo, al jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Cuando sitiéis alguna ciudad, peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos
porque a ellos pondrás comer y no los taladrarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio, mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruir y taladrar para construir un baluarte contra la ciudad que te ha de la guerra hasta juzgarla. Esto es importantísimo. Dios le dijo al pueblo de Israel, antes que Moisés muriera, se lo recalcó a quienes tenían que destruir, hermano. Y ellos le dio una lista especial. El pueblo de Israel destruyó a ciertas partes de este pueblo, pero dejó vivos otra cierta parte del pueblo. ¿Por qué? Porque ellos quisieron dejarlo para tributarios. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel, los hombres iban y se metían con las mujeres de este pueblo extranjero, ¿se recuerdan? De ahí donde viene la historia de Sansón y Dalila y todo eso, ¿se acuerdan? Que fue un problema que hasta el día de hoy siguen luchando. ¿Por qué? Por no obedecer y acabar estos problemas cuando sean pequeños. Te lo digo yo como papá, si tú o como mamá soltera que estás criando a tus hijos, o como joven también que dice, no, quiero estar joven. Si no destruyes esos problemas que te agobian como joven hoy en día, déjame decirte algo, el problema va a crecer. Y para acabarla, lo vas a heredar a tus hijos. ¿Se ha visto que cuando vas a hacer un chequeo, dicen los papás, los doctores de la genético, de los generacionales, problemas generacionales, ¿se han visto eso? De que dicen, ¿alguien tuvo este problema en tu familia? ¿Sí lo han notado o no? Y yo siempre me he preguntado, ¿cómo es que hasta en lo médico exige esto? Y es cierto. Si sabes que tu papá fue diabético, en vez de que tú digas, es que yo también voy a ser diabético, y aún ya cuando orino ya sale el azúcar ahí ya. En vez de que digas eso, di, no, yo me voy a cuidar. Cristo rompió toda maldición generacional y yo de aquí en adelante esa maldición se queda ahí. No va a pasar a mi generación ni a mis hijos. Tenemos que pararnos muchas veces en eso, hermanos, pero a veces dejamos llevar eso y dices, oh sí, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi nieto, todo fue así y por consecuencia yo voy a ser así. ¿Sí? No, tú lo puedes cambiar. Mire, hermano, el cuerpo es moldeable para lo que tú lo quieras hacer. Dios te ha entregado un cuerpo saludable y de ti y de mí depende cómo tú y yo lo usamos. ¿Y qué le ponemos? ¿Sí? Entonces, hasta en lo médico influye eso. Aquí entonces, me llama la atención el verso 2 a 20 que dice que el árbol que no daba fruto, ¿qué pasaba? Le ponían el hacha. Y eso Jesús también lo dijo en Juan 15, ¿se acuerdan de que habla de la parábola de la viña, de la uva, de que si no da fruto lo cortarán y lo echarán al fuego? Eso es verífico, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo para dar frutos. Ahí te va otra. Apunta esto. Las personas más mediocres que existen en el planeta y más tacañas y más egoístas son los pobres. Nunca piensan en nadie más. Siempre dicen que los ricos son los que piensan, son los egoístas, que no sé qué. Un rico siempre si hace una tienda, él está viendo, dice, en tal lugar hay tanta gente ahí viviendo y necesitan una tienda para que no vayan tan lejos y compren esto de comer. Él siempre está pensando, aunque está pensando en el dinero, no me malentiendas, sí, pero eso es la recompensa de solucionar un problema. A él, por solucionarle un problema al haragán que no quiere ir a caminar, tú tienes que pagar porque te lo pusieron ahí. Pero entonces, esta persona, los pobres son los que nunca a veces dan fruto, hermano, que siempre están queriendo para mí, ¿qué me van a dar? Y a ver, ¿y qué gano yo con esto? Hermano, limpia el vidrio. ¿Y qué gano yo con eso?
Hermano, haga ya qué. ¿Y qué me van a dar? Siempre cuando te pongan a hacer algo, tú tengas que hacer eso. Si tu pensamiento va primero, ¿qué gano yo con esto? Lamento desilusionarte, eres una persona con mentalidad de mediocridad y jamás vas a salir de ahí. Hasta que cambiemos ese chip, hermano. Porque a veces es lo que pasa. Eso es no dar fruto. Pregunta, ¿el fruto que da un árbol para quién es? ¿Para el árbol o para alguien más? ¿Ah? Para alguien más. Si tú y yo no estamos produciendo nada para nadie más que para nosotros, ¿qué pasa? ¿Somos árboles que da fruto o somos árboles que no damos frutos? No damos frutos. Lamentablemente no estamos dando fruto. Pero si tú y yo damos fruto para otras personas más, que estamos pensando siempre como las mamis, que siempre, oh, mi hijo no comió. Bueno, en el buen sentido, una buena mamá, ¿no? Porque hay de todas. Pero una buena mamá siempre está pensando, ¿no? En el hijo que no comió, o un buen papá, pero... Ok, vamos a ir a Apocalipsis, ya con esto vamos a terminar. Ya para no dejarlos ahí. ¿Sí me estoy explicando, hermano? ¿Quiere tener algo o quiere poseer algo, hermano? Cuando usted posee algo, es diferente. Eso lo persigue a donde quiera que vaya. Porque ya es suyo. Usted ya lo conquistó. Peleó por eso. Y hubo una guerra y usted ganó por eso. Y eso significa de que eso le pertenece a usted, lo posee. ¿Sí? Y Dios, eso es lo que quiere Dios para darnos a nosotros. Cuando Cristo vino y la guerra que Él tenía que pelear era su vida, su muerte, su sangre. No había otra guerra como Él ganara esa guerra más que haciendo eso. Y Él sabía lo que iba a costar. Y lo hizo pensando en usted y en mí. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón, déjeme decirlo eso, a usted le pertenece a Cristo. Cristo lo poseyó a usted, ganó en esa cruz por sangre, pagó un precio que usted y yo no podíamos pagarlo, pero Él lo pagó. Él dijo, aquí está, yo tengo para pagarlo, yo puedo aventarme ese round con Satanás y lo gano, porque antes le pertenecíamos al diablo. Él literalmente, Él era nuestro amo. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted le pertenece al diablo. No, hay nomás dos, el diablo o Dios. ¿Le pertenecemos a Dios o le pertenecemos al diablo? ¿Cómo me doy cuenta yo a quién le pertenezco? A quién yo obedezco. Ese es tu amo. A quien tú obedeces, ese es tu amo. Así de sencillo y así de fácil. Ninguno puede servir porque aborrecerá a uno o amará al otro. Si te da comezón por quedarte el día domingo por hacer unos $1,000 ese día, tu amo fue ese día el dinero. Porque tú sabías que tenías que estar en la casa de Dios. ¿Sí? Ok. Se me mueve. Capítulo 1 de Apocalipsis. El verso 6. Cuando usted conquista algo, hermanos, pasa dos cosas que pasan en la vida. Usted tiene autoridad sobre eso. Usted decide a quién darlo, ¿sí o no? Cuando algo es suyo, usted decide a quién darlo. Y el precio que usted le quiere poner, si lo va a vender. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque usted tiene el título de eso, usted tiene la autoridad sobre eso. Jesús nos ganó a precio de sangre. Él tiene el poder. Jesús dijo, toda
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, como Él tiene la autoridad sobre nosotros, hubo un switch ahí, un cambio. En el Antiguo Testamento no podían las personas normales ser sacerdotes, y mucho menos reyes. Tenía que venir por un linaje para poder ser rey. Si se recuerdan, en el libro de Mateo capítulo 1, si no lo ha estudiado, estudie la genealogía de Jesús y viene un historial. Todo está un porqué en la Biblia, hermano. No está por rellenar una página blanca. Está porque y regresa, pum, pum, hijo de tal, hijo de tal, hijo de tal. ¿Sí lo ha visto? Porque se quiere comprobar. Cuando alguien era rey, tenía que comprobarlo, pelear esa batalla. Como lo que dijimos de la película, comprobar que realmente es alguien legítimo, que le pertenecía a ese reinado. Jesús lo pudo comprobar a través de la genealogía que dice, hijo de David, termina. ¿Se ha escuchado? ¿Sí? Bueno, David fue un rey que hasta el día de hoy lo respetan el pueblo de Israel. Ese rey, lo que es David y Salomón, son los reyes más reconocidos que jamás Israel ha tenido. Sobre todo David. Lo comprueba. Y de aquí, cuando Él gana esa autoridad sobre nosotros, Jesús, Él decide qué hacer con nosotros. Cuando usted compra esta bocina, usted decide si la pone aquí o la pone allá. Y el dueño anterior de esta bocina, ¿usted cree que le va a decir, ¿por qué la pusiste allá? ¿Para qué no? ¿Por qué no le puede decir? Porque ya la perdió, ya no es de él. Pero el nuevo dueño puede decidir dónde ponerla. Tú y yo le pertenecemos a Cristo. Si tienes a Cristo en tu vida, Él decide cambiarnos y hacernos. En el verso 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Póngase de pie. Ese es lo fuerte de nuestro Señor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Él te ha dado todo, todo, mi hermano y mi hermana. No te agobies por los pequeños problemas que puedas tener. Es tiempo de que tomes ese sacerdocio, sacerdotisa, ese reinado, que te pongas la capa del rey y lo ejerzas tal como Cristo lo hizo. Los reyes tenían que ir al frente peleando la batalla, peleando la guerra, y de aquí en adelante cualquier que sea tu problema que te está agobiando, agárralo y conquístalo, porque si tú y yo no lo conquistamos, ese problema se va a levantar y tus hijos van a luchar con ese problema y va a estar más grande ese problema. De aquí en adelante los problemas que te presenten, tú tienes la solución, tú tienes la salida. Padre, gracias por este hermoso día que nos has regalado. Señor, gracias porque nos has enseñado a que podemos poseer, Padre Santo. Tú nos has enseñado que somos tu pertenencia, que tú nos has hecho reyes y sacerdotes, que podemos pelear, que podemos elevar una oración al cielo a favor de nuestros familiares, a favor de nuestros hijos, a favor de la empresa donde trabajamos. Señor, si hay alguien aquí presente que le agobia algo, Señor, un problema que no ha podido solucionar del pasado, que tal vez es un problema generacional, que tal vez lo tuvo su abuelo, su abuela, y aquí todavía ese problema sigue permaneciendo, que no se ha querido ir. Padre, con la autoridad que tú nos has dado, hasta aquí hoy llega ese problema. Se corta ese problema, se aleja de nuestras vidas. Mis hijos no pasarán por los problemas que yo pasé. Mis hijos no estarán en esos problemas que mi padre pasó. Lo puede decir conmigo, por favor. Mis hijos te servirán a ti, Padre. Mis hijos, Señor, verán la gloria tuya. Mis hijos caminarán con cielos abiertos. Los problemas que atacaron a mis padres
no atacarán a mis hijos, porque yo soy tu hijo y me levanto hoy en día y siteo este problema, esta guerra que tengo. Señor, de aquí en adelante pelearé con tu sabiduría. Tú me has dado las armas para poder combatirla. Tú me has dado, Señor, más de lo que he necesitado. Tú me has hecho rey y sacerdote. Sabré utilizar cuando ser rey y cuando ser sacerdote. Padre, gracias por tus hijos. Gracias, Señor. Si hay un problema que tienes que te agobia, simplemente dile: Señor, hoy estoy aquí. Gracias porque me has traído a un buen lugar. Gracias porque he oído tu palabra. Tú me has hablado a mi vida, has hablado a mi corazón. Señor, expongo hoy este problema que me agobia. Dilo y créelo en tu corazón. Ponlo en las manos de Dios. Pónselo que Él puede escucharlo, Él puede ayudarte. Yo no puedo ayudarte y tal vez ni tú te puedes ayudar, pero ¿sabes algo? Dios te hizo. Dios te conoce. Dios conoce tu presente, tu pasado, tu futuro, y como Él conoce tu futuro, Él puede ayudarte para decidir lo que es mejor para tu vida. Él aún conoce hasta tus nietos o tus bisnietos, tus hijos si no tienes. Padre, gracias.